El aroma del café apenas llenaba el aire cuando Isidro cruzó la puerta, sus zapatos resonando con un eco firme contra el azulejo. Llevaba un traje azul marino impecable, demasiado elegante para una visita casual, y una carpeta bajo el brazo, como si fuera un trofeo. Dejé mi taza en la mesa y me preparé. Ya hice redactar los documentos, dijo deslizándose en la silla frente a mí, como si siempre le hubiera pertenecido. Es justo. Crecí en esta tienda. Me merezco el 45%. La carpeta aterrizó con un golpe sordo entre nosotros. Su mano se quedó sobre ella, casi retándome a abrirla. No lo hice. En cambio, abrí el cajón a mi lado y saqué la escritura original con los bordes suavizados por años de cuidado. La puse en la mesa. La única firma al pie era la mía. La mandíbula de Isidro se tensó, pero sus ojos no vacilaron. Mamá, no hagas esto más difícil de lo necesario. Sabes que he invertido tiempo aquí, todos esos fines de semana. ¿Apilar estantes a los 12 no te da derecho a la propiedad? Lo interrumpí, manteniendo la voz firme. A mi lado mi abogado, el señor Morales, carraspeó ajustándose los lentes sobre el puente de la nariz. El sonido fue sutil, pero cargado de peso. Isidro se movió su fachada de confianza, tambaleándose lo suficiente como para dejar entrever al chico que alguna vez me pidió dinero para gasolina, no al hombre que fingía ser socio. «Ya mostraste esos papeles a los proveedores, ¿verdad?», pregunté. Su silencio fue respuesta suficiente. Me recosté cruzando las manos. Recordé las noches largas lijando mesas hasta que mis dedos se agrietaban los años en que renuncié a un seguro médico solo para mantener las luces encendidas. Isidro había visto la tienda abierta y próspera, pero no estuvo cuando éramos solo yo y un montón de herramientas prestadas. «Esta tienda es mía», dije al fin, guardando la escritura en el cajón. «Y ningún papel que agites frente a mí cambiará eso». Los labios de Isidro se apretaron en una línea fina. Recogió su carpeta lentamente como si su peso se hubiera duplicado y se fue sin decir más. Miré al señor Morales, sabiendo que esto era solo el comienzo. Cuando los pasos de Isidro se desvanecieron por el pasillo, me quedé sentada con los dedos sobre el cajón que guardaba la escritura. El silencio del cuarto de descanso me llevó a otro tipo de silencio, el de mi departamento, hace 25 años, cuando lo único que se oía en la noche era el zumbido del refrigerador y el rasguño de un lápiz contra el papel mientras dibujaba mis primeros bocetos de muebles. Tenía 38 años, entonces recién salida de un matrimonio que dejó más que marcas en mi piel. No tenía nada más que una camioneta vieja, un cuartito alquilado con ventanas que goteaban y la determinación de no depender de nadie para sobrevivir. Los anuncios en línea fueron mi salvavidas. Buscaba tarimas abandonadas detrás de almacenes, madera marcada y ennegrecida clavos oxidados. Las llevaba a casa, las desarmaba pieza por pieza y lijaba hasta que mis manos sangraban. Isidro era solo un niño lo bastante pequeño para acurrucarse en el asiento del copiloto, con una cobija, mientras manejaba por la ciudad, antes del amanecer, para entregar mesas que había barnizado horas antes. Dormía mientras yo descargaba sillas, a veces despertando, cuando una puerta se cerraba, preguntando medio dormido si podíamos comprar unos hot cakes. La mayoría de las veces no podía pagarlos. Cuando el dentista dijo que necesitaba frenos, abrí mi joyero y vendí el anillo de compromiso que una vez creí que significaba para siempre. Más tarde, cuando llegaron las facturas de la universidad, le dije al doctor que pospondría mi tratamiento hasta el próximo año. Ese año nunca llegó. Esas decisiones se apilaron como madera en la trastienda. Un día, una decisión, un sacrificio tras otro, hasta que hubo una tienda con mi nombre, Muebles Aurora. No eran solo madera y clavos.
Era mi cuerpo, mis años, mis esfuerzos tallado en cada superficie. A veces me pregunto si Isidro realmente lo vio, o si solo recuerda el local, cuando las luces brillaban y la caja sonaba. Nunca vio los moretones en mis palmas por martillar clavos, ni las veces que dejé de comer para que él tuviera tacos de fútbol. Por eso, verlo reclamar la propiedad hoy dolió tanto. Solo conoce la tienda terminada, no las noches en que casi se derrumbó antes de empezar. Y sé que esta pelea está lejos de terminar. 3 semanas antes estaba sentada a la mesa de Isidro, con el aroma a pollo asado y pan de ajo llenando el aire. Su esposa Marisol había insistido en organizar un almuerzo dominical. La mesa brillaba con cubiertos pulidos y un centro de flores demasiado ostentoso para una comida casual. Debía haberlo sabido entonces, esto no era una reunión familiar. Isidro levantó su copa primero, con una sonrisa ensayada, de quien actúa para un público. Por mamá, dijo de pie, la reina de la carpintería. Sin ella nadie sabría lo que es el trabajo duro. Todos aplaudieron cortésmente y yo forcé una sonrisa, aunque sus palabras sonaban a guión. Marisol se inclinó hacia mí mientras las copas chocaban. Ya debes estar pensando en el retiro, no dijo con voz dulce pero afilada. Qué bendición que Isidro esté listo para quitarte peso de encima. Me apretó el brazo, como si ofreciera consuelo, pero el mensaje fue claro. Me ocupé con el puré de papa, ignorando la opresión en mi pecho. La conversación fluyó rápido. Risas llenando la mesa, hasta que un amigo de ellos, un agente inmobiliario que apenas conocía, se inclinó con una sonrisa. Isidro me contó de sus planes de expansión, una nueva sala de exhibición, tal vez hasta una franquicia. ¡Qué emoción! Me quedé helada con el tenedor a medio camino. Planes de expansión, repetí, pero Isidro intervino con suavidad, descartando mis palabras con un gesto. Solo ideas, mamá. Ya me conoces siempre, soñando en grande. Los demás rieron, pero sentí el suelo moverse bajo mis pies. No bromeaba. Los comentarios de su esposa, los cumplidos ensayados hasta la lista de invitados, todo encajó. No me estaban celebrando. Estaban ensayando una historia en la que yo ya me había hecho a un lado. Sonreí, apenas no dije nada y dejé que la conversación siguiera. Pero en mi interior supe que este almuerzo no era sobre la familia. Era un ensayo para la emboscada, que vendría después, la que empezó con una carpeta en la mesa de mi cuarto de descanso. De vuelta al presente, estaba frente al señor Morales en su oficina, con la pila de papeles que Isidro dejó sin abrir entre nosotros. Las persianas filtraban la luz de la mañana, rayando la carpeta en tonos grises. Morales ajustó sus lentes y tocó la portada. Ya ha compartido copias de este borrador, dijo. Proveedores, vendedores, hasta un contacto de seguros. Dice que está tomando el control como copropietario. Mi estómago se apretó, pero mantuve la voz firme. ¿Y le creyeron? Se apoyó en tu nombre, dijo Morales. En la familia. La gente asumió que le diste autoridad. Ese es el peligro. Deslizó otro documento hacia mí. Esta es la escritura original inapelable notariada. Es sólida. Pero la percepción puede erosionar la verdad si no la detienes. Pasé un dedo por el sello en relieve, el mismo que sostuve la noche, que lo firmé con el corazón acelerado, por el miedo a que nadie comprara mis muebles. Ese papel era la única prueba de mi propiedad, y ahora mi propio hijo intentaba reescribirla. Morales se recostó. Hay más. Rastros financieros. Los 14,000 pesos que le prestaste no han regresado. Pero él los presentó a un banco como una inversión del negocio familiar. Usa tus sacrificios como su capital. Sentí un calor subir por mi pecho. 14,000 pesos los frenos, las rentas atrasadas, los tratamientos que pospuse, todo arrojado a un pozo para que él reclamara un lugar que no ganó. Yo lo llamé ayuda. Él lo llamó propiedad. Morales cerró la carpeta. La ley está de tu lado, pero cuanto más hable, más daño hará.
Asentí mi determinación endureciéndose. Isidro no solo estaba probando límites, estaba reescribiendo mi historia a su favor. Y si no actuaba, la gente podría empezar a creer que era suya para contar. Salí de la oficina de Morales con la escritura segura en mi bolso, su peso un recordatorio de que no podía dejar que el silencio hablara por mí. El camino de regreso desde la oficina de Morales me dejó cargada de recuerdos. Pensé en todas las veces que esperé un reconocimiento que nunca llegó. Mis padres, por ejemplo. Cuando firmé el contrato del primer local, los llamé emocionada por compartir la noticia. Dijeron que el viaje a Querétaro era muy largo, que tal vez vendrían cuando estuviera más establecido. Nunca lo hicieron. La foto que tomé ese día, yo frente a una pintura descascarada y un letrero torcido, fue el único registro. Años después, cuando Isidro se graduó de la universidad, organicé su fiesta con comida comprada, con las primeras ganancias reales de la tienda. Me dije que era cerrar un círculo, que su logro podía celebrarse con el negocio que nos sostuvo a ambos. Él estaba en el porche esa noche, rodeado de amigos riendo mientras comían en mesas que yo había construido. Nadie preguntó quién las hizo. Nadie me miró. Sonreí orgullosa por él, pero dolía incluso entonces. La gran apertura de Muebles Aurora debía ser diferente. Lo planeé con cuidado, un listón en la puerta, unos discursos, una mesa modesta de antojitos. Isidro llegó tarde como siempre, seguido de sus amigos. Tomaron selfies bajo el letrero, posaron en las sillas de exhibición y llenaron el espacio de ruido. Sinet ni una vez me presentó como la dueña. Me quedé ahí con las manos cruzadas, viendo a extraños tomar crédito con sus risas, mientras yo permanecía invisible al fondo. Esa invisibilidad se volvió un patrón. Isidro trataba la tienda como una conveniencia, un telón de fondo, para sus momentos nunca como una herencia de esfuerzo o sacrificio. Ahora, con contratos falsos y afirmaciones audaces, era claro, había llegado a creer que mi trabajo le pertenecía por derecho. Regresé a la tienda esa noche, pasando por las puertas de vidrio pulido hacia el zumbido silencioso de las sierras apagándose. Mi equipo se despidió ajeno a la tormenta que se gestaba más allá de las paredes. Vi las luces apagarse una por una, sabiendo que había llegado el momento de enfrentar a Isidro directamente. Isidro apareció sin avisar, justo después del cierre. La tienda olía levemente a barniz, el taller silencioso salvo por el zumbido de las máquinas enfriándose. No entró con furia esta vez, sin carpetas, golpeando la mesa ni demandas cortantes. En cambio, se apoyó en el mostrador, con una sonrisa que me recordó al niño que intentaba salirse con la suya con encanto. Mamá comenzó con voz baja y ensayada. No quiero que esto se ponga feo. Hagamos un trato. Me retiro de las amenazas legales si me das el 30% de la tienda y un título formal. Director de operaciones, algo así. Es justo. Mira todo lo que hemos construido juntos. Me quedé quieta, dejándolo pensar que sus palabras tenían peso. Tomó mi silencio por duda, insistiendo con más confianza. Tú seguirías al mando claro. Solo quiero reconocimiento, un lugar en la mesa. A los inversionistas les gusta ver continuidad. Legado familiar es bueno para la marca. Había practicado ese discurso, se notaba. Sus manos se movían como si estuviera en una junta, no frente a su madre, que una vez vendió su anillo de bodas para pagar su dentista. Lo dejé terminar cada palabra, apretando el nudo en mi pecho. Cuando finalmente se recostó esperando mi respuesta, metí la mano en mi bolso, coloqué un sobre en el mostrador y lo deslicé por la madera lisa. Frunció el ceño abriéndolo. El color se le fue del rostro al leer las palabras. Una orden de cese y desista. No dije nada, no hacía falta. Detrás de mí, el señor Morales salió de la puerta de la oficina donde había estado esperando. Asintió una vez calmado y deliberado. La boca de Isidro se abrió, pero no salió ninguna palabra.
El silencio llenó la sala, pesado e innegable. Dobló el papel lentamente sus ojos, yendo de uno a otro, luego lo guardó en el sobre con mano temblorosa. Por primera vez, entendió que no iba a ceder. Y ahí fue cuando su máscara de confianza finalmente se quebró, dejando solo las grietas debajo. Después de que Isidro se fue con la orden de cese bajo el brazo, el taller se sintió diferente, menos como un lugar bajo asedio, más como un terreno que estaba lista para defender. A la mañana siguiente, mientras el equipo se reunía para el informe diario, noté sus miradas inquietas. Finalmente Javier, que había estado conmigo desde sus días en la escuela técnica, dio un paso adelante. Doña Aurora dijo con cuidado: «Creímos que debías saberlo. Isidro ha estado hablando con gente, clientes proveedores. Sigue llamando a Muebles Aurora un legado familiar como si él estuviera a cargo. Algunos nos preguntaron si iba a tomar el control». Las palabras me golpearon más fuerte que las amenazas de Isidro. Legado familiar. Estaba reescribiendo la historia de mi vida, reduciéndome a un personaje secundario en algo que yo sola construí. Luz, mi gerente de piso, sacó su celular. «Mira», dijo mostrando capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales. Isidro sonriendo con posibles clientes leyendas como «Continuando lo que empezó mamá» o «Liderazgo de la próxima generación». Había etiquetado a Muebles Aurora en cada una. Uno por uno, el equipo comenzó a compartir. Correos que había enviado a proveedores, mensajes donde prometía descuentos a cambio de contratos, incluso un mensaje de voz donde se presentaba como el futuro rostro de la empresa. Cuando terminaron, tenía suficiente para llenar una carpeta. Les agradecí en voz baja, con el corazón acelerado. No eran solo mis empleados, eran testigos de la verdad. A algunos los había guiado desde sus primeros cortes de madera hasta gabinetes pulidos. Conocían mi historia porque la habían vivido conmigo. Esa tarde, en la oficina de Morales, esparcí las impresiones en su escritorio. Las revisó sus labios, apretándose con cada página. «No es solo arrogancia», dijo al fin. «Es un intento coordinado de reclamar la propiedad por percepción. Si no hubieras actuado, podría haber convencido a la gente de que era verdad». Apilé las páginas ordenadamente, las guardé en una carpeta gruesa y las cerré con un chasquido. Ahora tenía pruebas más que suficientes para contraatacar no solo con palabras, sino con evidencia innegable. Y sabía exactamente cómo las usaría. Caminé por el taller esa noche, el aire aún cargado de acerrín y barniz. Mi mano rozó el marco de una silla contra la pared, sus brazos de encino pulidos por décadas de trabajo. Había diseñado esa silla hace 20 años, cuando Muebles Aurora no era más que una unidad rentada con ventanas rotas y una sola mesa de trabajo. Recordé dibujar el contorno en papel de estraza, luego dar forma a cada curva, a mano quedándome dormida bajo mi escritorio con los planos sobre el pecho. Esos días de lluvia en Querétaro eran lo bastante fríos como para despertarme viendo mi propio aliento, pero la idea de rendirme nunca cruzó mi mente. Pieza por pieza, construí el local lijando tablas, hasta que mis palmas se ampollaban cargando muebles, bajo la lluvia en camionetas prestadas, cuidando cada peso para comprar la siguiente herramienta. Esa silla y todo a su alrededor llevaba la verdad de mi historia en su veta. Isidro nunca la tocó, nunca sintió el peso de la creación. Me senté en mi escritorio y tomé una libreta. Las palabras salieron firmes, deliberadas. Redacté una carta para nuestros proveedores, socios y clientes. Expuse los hechos. Muebles Aurora era mío, construido desde cero, con mi propio esfuerzo. Ningún familiar tenía propiedad ni autoridad de gestión. Cualquier afirmación contraria era falsa y no autorizada. Luego, tracé el límite con la claridad de una navaja. Este era mi negocio, mi sustento,
y no el legado de nadie más para reclamar. Con la revisión de Morales, la carta salió al día siguiente, publicada en línea y enviada por correo. Para el final del día, las ondas se extendían. Los grupos locales de negocios la compartían etiquetando a Muebles Aurora como una historia de resiliencia e integridad. Los proveedores llamaron para confirmar su apoyo. Los clientes reposteaban añadiendo sus propias experiencias de confianza y lealtad. Por primera vez, la narrativa no era de Isidro, era mía, contada con claridad y sin disculpas. Y mientras llegaban los mensajes de solidaridad, sentí el suelo firme bajo mis pies, lo bastante sólido para enfrentar lo que Isidro intentara después. El impacto llegó más rápido de lo que esperaba. A los pocos días de mi carta, los murmullos sobre Isidro se convirtieron en preguntas abiertas. Los proveedores que había contactado se retiraron, dejando de contestar sus llamadas. Los clientes que antes le seguían la corriente comenzaron a evitarlo, citando confusión sobre su rol. La imagen cuidadosamente construida de hijo dutiful entrando al negocio familiar se deshizo hilo por hilo. En un almuerzo de la Cámara de Comercio, escuché su nombre susurrado con lástima en lugar de admiración. Pensó que podía simplemente tomar el control, dijo alguien en la mesa de al lado, en voz baja pero audible. Para la semana siguiente, incluso su amigo agente inmobiliario dejó de promover sus supuestos planes de expansión. Sin la ilusión de legitimidad, Isidro no tenía nada en que apoyarse. Seguí trabajando, enfocándome en pedidos y juntas con el equipo, recordándome que el silencio a menudo era la respuesta más afilada. Pero una noche, al revisar mi correo antes de cerrar, vi su nombre en mi bandeja. El asunto estaba en blanco. Lo siento. El mensaje era corto, escrito a prisa. Solo quería ser parte de esto. Nunca quise lastimarte. Tal vez podamos encontrar un camino juntos. Lo leí 2 veces, el dolor de esas palabras cortando más hondo que sus demandas. Durante años lo había sacado de tormentas que él mismo provocó. Ahora quería meterse en la historia de mi supervivencia, como si la intención borrara las acciones. No respondí. En cambio, adjunté el mensaje al archivo que guardaba con Morales y lo reenvié. Que las palabras fueran evidencia de lo que había hecho y lo que ahora admitía. Cuando cerré la laptop, el silencio se sintió diferente, no pesado, sino final. La historia de Isidro se había derrumbado sin que yo moviera un dedo, y ya no cargaba el peso de probar la mía. La tienda, mi equipo, mis clientes estaban intactos, más fuertes que antes. Y supe que era hora de cerrar este capítulo para siempre, para avanzar al siguiente sin nada pendiente. Llegué antes del amanecer abriendo las puertas de vidrio mientras la calle aún estaba en calma. La tienda olía a aserrín fresco de los cortes de ayer, un aroma que me ha seguido por décadas y aún se siente como hogar. Adentro, el local brillaba bajo la luz suave, filas de mesas y sillas terminadas, esperando las manos que las ordenaron. Esta era la vida que había tallado, no heredada, no prestada, sino construida tabla por tabla. Uno por uno, mi equipo llegó. Javier traía una caja de herrajes Luzu portapapeles y alguien dejó una taza de café humeante en mi escritorio sin preguntar si la necesitaba. No hablaron de Isidro ni de la carta, no hacía falta. Su presencia era suficiente, cada uno un recordatorio de que esta tienda siempre fue sobre construir algo juntos, no sobre fingir un legado donde no lo había. Abrí mi cajón y saqué el sobre con el último mensaje de Isidro. Las palabras ya no dolían como la noche anterior. Eran solo parte del registro evidencia de una decisión que ya había tomado. Lo guardé en una carpeta marcada como cerrado y cerré el cajón con firmeza. Algunas historias no merecen ser reescritas. Merecen terminarse. La mañana pasó rápido, pedidos empaquetados, entregas organizadas.
un cliente llegando para probar una pieza personalizada. Caminé por el taller, pasando la mano por una mesa de encino recién construida, sus bordes suaves, sus uniones sólidas. Madera limpia, manos firmes, trabajo honesto. Eso era lo que quedaba, eso era lo que perduraba. Me erguí un poco más alta, mientras miraba el taller, el zumbido de las sierras, comenzando las risas del equipo subiendo. Ya no me perseguían sombras de culpa. La historia de Isidro terminó con su silencio. La mía seguía adelante con cada clavo, colocado cada pedido cumplido, cada vida que toqué con el oficio al que le di mis años. Y mientras el día comenzaba, en pleno, supe que este era exactamente el lugar donde debía estar.